Entonces, comenzamos. Bueno, esta es una charla en el marco del curso Proyecto Vialidad Urbana. Agradecemos a cada uno de ustedes y de ustedes que han estado más fuertes en este curso, ¿cierto? Que se han participado en este tipo de charlas y se han conectado hoy en día. Queremos agradecer a nuestras invitadas, Consuelo Araneda y Andrea Urbina, quienes trabajan en el municipio de Renca y quienes hoy día nos van a presentar un tema interesante que les puede servir a ustedes en sus proyectos sobre planes de inversión y estrategias de movilidad. Así que lo importante es que aprovechen esta instancia, hagan hartas preguntas, participen, y yo voy a estar ahí ayudando desde el chat, ¿cierto? Así que, sin más que decir, yo creo que Consuelo, Andrea, ustedes pueden partir y contarnos un poco quiénes son y desde dónde nos pueden entregar esta presentación súper valiosa desde el municipio de Renca. Así que muchas gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, yo soy Consuelo Araneda, trabajo junto a la Andrea en la asesoría urbana de la Municipalidad de Renca. Las dos somos arquitectas, así es que venimos a mostrar algo tal vez un poco distinto a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Les vamos a presentar primero la parte del plan de inversiones y después la Andrea va a seguir con la estrategia de movilidad, ¿ya? Obviamente, mándennos todas las preguntas que tengan entre medio, yo creo que las vamos a ir respondiendo al final o si entre medio tenemos momento, porque voy a presentar ahora y yo no los voy a ver a ustedes, entonces no voy a ver sus preguntas o si levantan la mano. Hola, voy a hacer una pequeña también introducción a nuestro departamento de asesoría urbana. Nosotros estamos dentro de la Secretaría de Planificación Comunal, donde también se ven proyectos directamente, y nosotros estamos dedicados al área de planificación y movilidad. Esas son las dos grandes áreas que tenemos como asesoría urbana. Entonces, la parte importante de planificación, tenemos dos instrumentos. El primero es el plan regulador y el segundo, que es un instrumento nuevo, que se llama plan de inversiones de infraestructura a la movilidad y el espacio público, que es el que le vamos a presentar hoy día. Y la segunda gran parte es generar estrategias de movilidad. Nuestro foco es más de la movilidad sustentable, es decir, incentivar políticas y estrategias de peatonales y ciclosendas, ciclovías, que también va a ser la segunda parte que les vamos a presentar hoy. Muy buena introducción. Ya voy a presentar. ¿Me avisas, Andrea, si se ve, si está todo bien? ¿Ahí se ve? Se está cargando. Ahí sí. Ya. Todavía no se ve en presentación completa. Es que creo que no me está. ¿Ahora sí? No, todavía no. A ver. No sé si no se está cargando. A ver, espérame. Es que se pone un aviso justo en la parte. ¿Sí se veía? Ya. Ya, voy de nuevo, voy de nuevo. Ay, ya no está viendo. Voy de nuevo. ¿Ahora sí? Sí, se ve perfecto. Ya, genial. Yo no la veo completa, pero... Sí, yo tampoco la veo bien completa. Puede ser, a mí me pasa de repente cuando tengo dos pantallas conectadas, como que no se me pone una. No, tengo solo una. Maldición. Trato de compartir yo con su. Ya, dale, porque ya no sé para dónde moverme. Nunca me había pasado esto. O capaz los otros veían bien, pero yo por lo menos no la veía entera. Oye, yo también no la veía entera. ¿Ahora? No se preocupen. Ahora sí. Ya. Maravilloso. Ya. Dale nomás. Ya.
Ya, como les habíamos contado en la introducción, uno de nuestros grandes proyectos actualmente es el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, que se enmarca en la nueva ley de aportes al espacio público, que es una ley, dale más, que es una ley que establece un sistema de aportes al espacio público. Entonces, todos los proyectos inmobiliarios que hagan un crecimiento urbano por densificación, esto quiere decir que densifiquen un terreno que hoy día, por ejemplo, hay una o dos casas, densifiquen y construyan ahí un edificio, tienen que pagar un aporte, ¿ya? Estos aportes van en dos líneas. Primero existen las mitigaciones directas por impacto en un área de influencia, en temas exclusivamente de movilidad, y la innovación es que además se suma estos aportes al espacio público que no solo contemplan movilidad, sino también inversión en el espacio público. Las mitigaciones directas también vienen a reemplazar los AISTU, que me imagino que tal vez ustedes están más relacionados porque eran los que tenían impacto sobre cuando un edificio tenía más de 250 estacionamientos, tenía ese proyecto que genera mitigaciones. Hoy en día la diferencia es que todos, sin importar la escala, van a mitigar. Exacto. Entonces, los de mitigaciones directas se van a calcular en base al impacto sobre el sistema de movilidad, que es bastante más completo que los AISTU, porque justamente no se mide solo por número de estacionamientos, sino la movilidad desde un punto de vista mucho más integral. Y esas mitigaciones entran en vigencia en noviembre de este año, es decir, todavía no está en vigencia los informes de mitigación vial, sino que siguen vigentes los AISTU. Y respecto a los aportes al espacio público, que es lo que estamos trabajando hoy día, esto se calcula en base al avalúo fiscal del terreno, ¿ya? Y entró en vigencia en noviembre del año pasado, es decir, desde noviembre del año pasado, todos los proyectos nuevos que ingresan a la Dirección de Obras Municipales deben pagar un aporte en función de este cálculo de su terreno. Particularmente en el capítulo de aporte al espacio público, se considera la creación de este plan de inversiones, que es en el fondo una cartera de proyectos priorizada en movilidad y espacio público, de manera tal de que todos los recursos que ingresen al municipio por concepto de aporte se vayan destinados a esta cartera de proyectos que ya estaba priorizada, justamente para que no entre la plata y después uno diga, chuta, ¿qué hacemos con esto? Sino que ya exista un plan en qué se van a invertir esos recursos. Importante es que todos los proyectos aportan. Antiguamente no todos los proyectos, por ejemplo, tenían que someterse a un AISTU. Ahora todos aportan de manera universal y proporcional. Si bien la ley entró, o sea, se comenzaron a cobrar los aportes desde el 18 de noviembre del año pasado, para esa fecha el plan de inversiones no tenía que estar listo, tenemos un plazo un poco más amplio para poder terminarlo, nosotros estamos todavía elaborándolo, y se estipula que debe actualizarse cada 10 años, entendiendo que cada 10 años, obviamente, los proyectos que estaban en esta cartera inicial pueden haber variado muchísimo. Los aportes se pagan en dinero. También se pueden pagar en estudios, pero en general es en dinero, y previa a la recepción definitiva del proyecto, o sea, tienes que pagarlos para poder recepcionar tu edificio, tu proyecto. Importante es que 40% de los recursos que ingresan se van a la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dado que todo Santiago está cubierto por el Plan Metropolitano de Santiago, y el 60% se quedan en la municipalidad, el 60% de esos recursos se quedan en la municipalidad por conceptos del plan regulador comunal. Y de ese 60%, nosotros como municipalidad debemos destinar 70% a proyectos de movilidad y 30% a proyectos de espacio público. Sigue estando la balanza mucho más cargada en movilidad, pero la innovación de esta ley es que por primera vez existe un aporte también destinado especialmente al espacio público. El plan tiene varias etapas de elaboración. Nosotros ya hemos hecho el diagnóstico, los antecedentes y los criterios de priorización. Nos falta la participación ciudadana, la consolidación de la cartera de proyectos y el plan de seguimiento, y finalmente la aprobación en el Consejo Municipal.
Ya como esto es un proyecto, un plan que involucra recursos, tiene que ser aprobado también por el Consejo. Nosotros estamos justo antes de la participación. Y la visión que tenemos con este plan, dale nomás. Ustedes seguro han visto esta gráfica muchas veces, tiene que ver con priorizar los modos de transporte o de movilidad no motorizado, priorizar la experiencia de movilidad, la experiencia en el espacio público a una escala mucho más barrial, en desmedro de los vehículos motorizados, que son los que en general han estado siempre como en el centro de la planificación y de la inversión. El diagnóstico, este es un diagnóstico que tenemos de hace un tiempo en base a la encuesta origen-destino, en que ha claramente graficado que la gran mayoría de las y los renquinos se mueven caminando o en transporte público, y también algo relevante es que mucha gente prefiere el uso de la bicicleta para movilizarse. Esto aumenta, ese 7.5 es un número alto para la región metropolitana y que además ha ido aumentando mucho más con la pandemia, con las cuarentenas, dado que la bicicleta sabemos es un medio de transporte más seguro en términos de contagio, es económico, es eficiente, en fin. Y por lo mismo es muy relevante para nosotros la caminata y la bicicleta dentro de la planificación. Y en temas de espacio público o áreas verdes, que es lo que en este momento podemos medir, sabemos que el espacio público es mucho más que exclusivamente las áreas verdes, pero sabemos que en cuanto a cantidad estamos muy por debajo de lo que hay en otras comunas, y también en términos de accesibilidad es donde hay temas importantes a resolver. Algunos antecedentes que tomamos en consideración para la elaboración del plan es justamente la actualización al plan regulador comunal que estamos llevando a cabo, que ha tenido un proceso de diagnóstico y de levantamiento de información bastante acucioso. La estrategia comunal de movilidad, que también estuvimos desarrollando durante el 2018-2019, pero que obviamente siempre estamos actualizando y perfeccionando. El PLADECO, que da una hoja de ruta un poco comunal, y una serie de otros documentos que también hemos ido elaborando como municipio. En base a todo esto, y pensando en que también no hay muchos antecedentes, ahora ya hay cada vez más municipalidades, comunas que tienen sus planes de inversión, pero esto es algo nuevo en Chile, no existía, no había muchos referentes tampoco. El audífono. Nosotras definimos dos líneas de intervención grandes con distintas subpartes. En términos generales, en movilidad, agarramos el área de veredas, de biciclovía, de biciestacionamientos, paraderos, cruces y mejoramiento integral de calles, o sea, es bien ambicioso en temas de movilidad. Y en temas de espacio público, definimos el área de áreas verdes, obviamente, que es como el más clásico, y también definimos una línea de intervención en bandejones y franjas de servicio, que son como estos veredones que pueden tener un valor ambiental y un valor de incorporar mejoras en el espacio público. Y los criterios de intervención o criterios de priorización, porque claro, tenemos una cartera enorme de proyectos, ¿cómo priorizamos? ¿Qué hacemos primero? Y en general, en ambos, en movilidad y en espacio público, definimos los criterios en cuanto al impacto que tengan para la calidad de vida de las personas y la factibilidad técnica. Esos dos son de los criterios más relevantes, porque también hay veces, sabemos, por ejemplo, con las ciclovías queremos hacer en muchos sectores, pero hay calles, por ejemplo, donde no hay factibilidad técnica porque el ancho, por ejemplo, no da. Entonces, por más que queramos o que pudiésemos tener los recursos, no podemos priorizarlo. Estas pásalas rápido nomás porque muestran un poco como para que se imaginen en veredas, en paraderos, en ciclovía. Entonces, para cada línea de intervención definimos un estándar mínimo.
el mejoramiento integral de calle es como el más ambicioso de todos porque implica como intervenir ejes completos con todos esos ítems que ahí se listan. Por ejemplo, en calles principales, el bici estacionamiento es también algo que nos parece interesante porque es pensar la movilidad o la red, por ejemplo, de ciclovías desde un punto de vista mucho más completo. ¿No? Si no tengo dónde dejar mi bicicleta, ni siquiera en puntos estratégicos de la comuna, muy difícilmente me voy a desplazar tranquilo o tranquila en bicicleta. Los cruces también son algo relevante y que nos parece también innovador en términos de planificación. En general no es un proyecto como voy a mejorar un cruce, no es un proyecto muy clásico en una municipalidad, pero que nos parece que también es de relevancia. Y los espacios públicos, bueno, mejoramiento de plazas, de áreas verdes más tradicionales, y este ítem que a nosotras en particular nos llama mucho la atención, nos parece que tiene un valor importante, y que son estas franjas que quedan entre la vereda pavimentada y la calzada, que en algunos casos es muy pequeño, pero en algunos casos es más ancho y se puede utilizar pensando en aumentar un poco también la vegetación y la accesibilidad a áreas verdes que sabemos que en general en Renca son escasas, ¿ya? Entonces, pensando en algunas que puedan tener alguna función social, o sea, se pueda instalar algún mobiliario, se puedan habitar, y también en estos casos en que son más estrechas, pero que se pueden intervenir con paisajismo. Y esto incluye esos ochavos, o en el fondo como ampliar la vereda en los cruces de manera tal de achicar el radio de giro de los vehículos y así de algún modo ir disminuyendo la velocidad, hacer un cruce más seguro y que el espacio para las y los caminantes sea de mejor calidad. Esas son las que son exclusivamente con un valor ambiental, pero que de todas maneras contribuyen significativamente a la experiencia en el espacio público. Esos son algunos ejemplos de calles en Renca, calles que existen en Renca, pero en casi todo Chile, donde estas franjas en general están bastante botadas, pero tienen un potencial ambiental para poder recuperarlas. Esto también lo podemos pasar rápido, es más bien un tema administrativo de cómo nosotras planteamos las etapas del plan, entendiendo que los recursos son limitados, que tampoco sabemos muy bien cuántos recursos van a ingresar, porque no depende de nosotras, depende del auge inmobiliario o no de Renca. Entonces, cómo vamos a ir priorizando qué proyectos debiesen ir al principio y así para ir consolidando, ojalá, toda la cartera de proyectos. Y algo que para nosotras es importante que ustedes como estudiantes lo tengan presente y se lo planteen en proyectos como este o en leyes como esta, es que existen varios desafíos porque si bien esto abre la puerta, por ejemplo, a la planificación en movilidad y espacio público, que espacio público es algo que estaba al debe, en plazos distintos, es decir, a corto, mediano y largo plazo, pensando en que en general, dado que los periodos municipales son de 4 años, las inversiones tienden a ser un poco más a corto plazo o a mediano plazo. Y proyectos a largo plazo a veces quedan en el tintero. Este plan nos permite dejarlo estipulado dentro de una cartera de proyectos y tenerlo, aunque sea a largo plazo, pero que esté en la carpeta y que exista ese requerimiento en el fondo. También nos permite ampliar la variedad de proyectos, como les mostrábamos antes, armamos varias líneas de proyectos que en general no son tan convencionales, y facilita la ejecución de los proyectos porque ya sabemos qué vamos a hacer. Entonces, una vez que entran los recursos, no tenemos recién que pensar, chuta, ¿qué hacemos? Sino que ya tenemos más o menos claro en este listado qué hacer, cuánto cuesta, dónde, etc. Y los desafíos o las desventajas que nosotras vemos que todavía existen en la ley es que la cantidad de aportes depende del desarrollo inmobiliario de cada comuna y sabemos que eso, particularmente en la ciudad de Santiago, sigue siendo muy desigual.
las comunas más ricas son las que concentran además el mayor auge inmobiliario, y son justamente las comunas con menor auge inmobiliario, con menor desarrollo en este momento, las que tienen aún más carencia. Entonces, en el fondo, de algún modo, esto aumenta la brecha de que las comunas con mejor calidad de vida, que tal vez necesitarían menos recursos para mejorar sus condiciones de movilidad y espacio público, son las que reciben más recursos porque están construyéndose más edificios o proyectos inmobiliarios ahí. Creemos que ahí todavía hay una necesidad de equilibrio que permita que las comunas que tienen más carencias puedan de todas maneras acceder a mejoras en su calidad de vida. Bueno, y como segunda parte de esta presentación yo les voy a mostrar un poco la estrategia comunal de movilidad y sobre todo el hincapié que hemos hecho en la implementación de ciclosendas de emergencia durante la pandemia, que ha sido como una de las partes como priorizadas que hemos tenido dentro de asesoría urbana. En términos generales, ¿en qué consiste la estrategia comunal de movilidad? ¿Cómo lo vemos como el principal objetivo? Es siempre mejorar la experiencia de las personas que viven, estudian y trabajan en Renca, principalmente fomentando el uso de modo de transporte más sostenible. Y esto significa entonces fomentar el uso de modos de transporte no motorizados o mayormente colectivos, estamos pensando en el transporte público, y reconocer las necesidades de movilidad de las distintas personas. Aquí vemos que obviamente hay grupos que hemos reconocido que no han sido favorecidos con los modos de transporte más tradicionales y que vemos que personas de adultos mayores o niñas y niños que se desplazan cotidianamente en Renca no tienen las mejores condiciones para hacer estos traslados. Y finalmente generar un sistema de movilidad seguro para todas y todos. Esto pensando sobre todo en que estos desplazamientos de los modos no motorizados, por ejemplo, en bicicleta y a pie, tienen altos índices de inseguridad y que queremos un poco mejorar esas condiciones que actualmente existen. Entonces, un poco como mostraba Consuelo, nosotros nos estamos centrando principalmente en la caminata y la bicicleta como modos de movilidad. El plan de acción de la estrategia de movilidad parte o se propone principalmente estas acciones que ustedes ven, que están centradas en lo que decíamos, fomentar la movilidad peatonal, el fomento de la movilidad ciclista, mejorar el transporte público, mejorar la convivencia vial, que obviamente no es solo un tema en Renca, sino que probablemente a nivel nacional. Gestionar el transporte de carga, que ha sido también algo bastante conflictivo, que genera muchos roces entre distintos usuarios, y la gestión de la demanda de vehículos privados. Esto lo hemos visto también cómo ha aumentado el uso del auto, sobre todo en los últimos años, y que creemos importante tal vez incentivar otros modos de traslado. Hay algo importante dentro de esta estrategia comunal de movilidad, que tenemos una mesa de movilidad, que es un espacio que vincula a la ciudadanía con la institucionalidad y que tiene como eje central un poco cómo la gestión municipal responde a las necesidades de movilidad. Y en este espacio, obviamente, participamos parte de los equipos técnicos de la municipalidad, pero también muchas renquinas y renquinos que les interesa el tema, otras instituciones, ONGs vinculadas a la caminata y sobre todo a la bicicleta. Dentro de este espacio han nacido muchas de las iniciativas que hemos empezado a fomentar y también espacios de priorización de ciertas necesidades para la comuna. Entonces, dentro de esto nace la implementación de las ciclosendas de emergencia, a partir un poco de la necesidad que se veía el año pasado cuando comenzaba la pandemia, de generar modos seguros de transporte. Y fue así como vimos que a partir de un diagnóstico que el tiempo de viaje en bicicleta al centro de la comuna no superaba más de 15 minutos. Ahí ustedes pueden ver como el rango de expansión, pero en general eran tiempos de viaje bastante acotados y era una oportunidad un poco que teníamos para facilitar y fomentar este uso en toda la comuna. Como mencionaba Consuelo anteriormente, hay un 7,5% de los viajes que se realizan en bicicleta, sobre todo en el sector poniente de la comuna. Entonces veíamos que a partir de eso podíamos comenzar una estrategia de ciclosendas que, si bien
Obviamente no tienen el estándar que uno quisiera, no tienen un estándar de una ciclovía propiamente tal, pero sí un poco abre las fronteras a cómo podemos incentivar el uso, por un lado, de la ciclovía, de la bicicleta en general, y generar los espacios de seguridad para este modo. Las ciclosendas de emergencia, como mencionaba, son una estrategia que para el municipio tiene un bajo costo y a la vez son rápidas de implementar. Tal vez probablemente el Ministerio, el MTT, el Ministerio de Transporte, en un comienzo tenía un alto estándar de cómo se tenían que construir y ejecutar esta ciclosenda, lo que para nosotros como municipio también era una situación muy compleja porque creíamos que la innovación que tiene este proyecto es generar un proyecto tal vez más piloto rápido, en que pueda incentivar el uso de la bicicleta y que en el largo plazo uno podría decir, ya tenemos planificada esta red y vamos mejorando el estándar a medida que los recursos van apareciendo y que el municipio también puede contar con ellos. Entonces, hoy en día ya tenemos en ejecución, ya están ejecutadas 11,5 kilómetros de ciclosendas de emergencia de las principales calles de Renca, o sea, como ustedes pueden ver, todas las que están en verde ya están ejecutadas. Las rojas son las que están proyectadas, que son 22,7 kilómetros, y existe un tramo también de la calle Vicuña Maquena que también se encuentra próxima a ejecutar. Existen de las proyectadas, ya tenemos 3 proyectos de diseño que trabajamos con distintas, por ejemplo, estamos trabajando con la ONG Ciudad Emergente, una de ellas, en donde ellos están facilitando un poco el diseño. Y con otras también otras ONG está, por ejemplo, la que se ve al poniente, que es Avenida Miraflores. ¿Qué hemos visto un poco a partir del comportamiento del uso de las ciclosendas y del uso de la bicicleta? Se hizo una encuesta con el CEDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica. Ellos nos ayudaron haciendo esta encuesta, en donde vieron que un 40% de los encuestados declara ocupar la bicicleta actualmente, y de los cuales un 11% la empezó a usar con la pandemia. Y esto no es menor porque podemos ver cambios importantes en los comportamientos del uso de la bicicleta. Por ejemplo, de los usuarios que no ocupaban la bicicleta, declaraban que la usarían si es que las calles fueran más seguras, o usaría la bicicleta si hubiera ciclovías en mi ruta, por ejemplo, que esto no existía. O usaría la bicicleta si mi trabajo quedara más cerca. Entonces ahí podemos ver qué estaba pasando con todos estos usuarios que hoy en día no estaban haciendo parte de la red de ciclosenda. Y del 11% que empezó a ocupar la bicicleta en la pandemia, encontró ciertas ventajas en el uso de la bicicleta. Por ejemplo, que era más barato, que era más rápido, que obviamente en términos del COVID era un modo que evitaba los contagios, y que a la vez también se incentivaba la actividad física como parte del viaje. Entonces vimos que hubo un significativo cambio de modo durante la pandemia. O sea, si bien este gráfico muestra que el uso del auto, las personas que usaban auto, si bien aumentó de un 21 a un 40, el uso de la bicicleta es el que probablemente más aumentó. Podemos ver que aumentó de un 8% a un 21% de personas que comenzaron a utilizar este medio para transportarse. Y podemos ver cómo cambió un poco la sensación de seguridad y distintos criterios al tener o no tener una ciclosenda. Podemos ver en esta imagen de la izquierda, obviamente era un cruce que no tenía la aplicación de implementación de ciclosendas, y la de la derecha sí, y podemos ver que en general las personas encontraban que este lugar era poco seguro, poco cómodo, que no era rápido, que no era agradable. En cambio, cuando ya se implementa la ciclosenda, podemos ver que en general las personas encuentran que es un espacio mucho más seguro, mucho más cómodo, mucho más rápido. Entonces, vemos que si bien es una estrategia que no tiene todos los recursos y que nosotros quisiéramos, tiene podemos ver un cambio en la mentalidad, no solamente de que tenemos más personas utilizando la bicicleta, sino que también las personas se sienten más seguras y generan viajes más cómodos y más rápidos. Entonces, hemos realizado una serie de actividades relacionadas con el uso de la bicicleta, no solo fomentando el uso de la ciclosenda, sino que otro tipo de actividades, por ejemplo, de uso más masivo de la bicicleta a nivel familiar,
y de estrategias como, por ejemplo, generamos a nivel municipal una estrategia de bicilogística, es decir, que todos los viajes que podían hacerse dentro de la comuna, que podrían hacer una red de comerciantes que podrían... esto es importante porque en Renca no llegan otros medios como, por ejemplo, Rappi y Uber. Entonces, las familias, por ejemplo, no tienen factibilidad de tener ciertas necesidades a domicilio. Y esta estrategia de bicilogística permitía que ciertos locales de pequeña escala en Renca podrían facilitar este tipo de productos a partir de una red de pequeños locales a través de entrega en bicicleta. Eso estamos en un piloto a pequeña escala y que esperamos que se pueda ampliar en toda la comuna. Bueno, y finalmente, para ir cerrando, vemos que la ciclosenda también ha abierto una manera de comprender cómo se planifica las redes de la ciclovía. En general, uno tal vez esperaría que los estándares de las ciclovías fueran muy altos, y obviamente es lo que nosotros buscaríamos como un municipio, pero también vemos que hay una oportunidad a partir de la implementación rápida y ágil de la ciclosenda. Por un lado, porque vemos que hay un aumento en el uso de la bicicleta y también porque vamos un poco tirando los límites de cómo se entiende el diseño y la implementación para comunas que no muchas veces tienen los recursos que tienen comunas como Providencia, por ejemplo. Y aquí yo creo que hay como un desafío tal vez como normativo, es decir, cómo entendemos que tal vez hay etapas a corto y mediano plazo y largo plazo de la instalación de una ciclovía. Y también nos ha ampliado la mirada, es decir, cómo también la misma ciudadanía también empieza a comprender la implementación de estas ciclosendas. Algo que nos ha pasado fuertemente es que hay ciertas personas que no entienden que estas son zonas de uso exclusivo para la ciclovía, para las bicicletas, y hay malas prácticas, por ejemplo, las que se ven en esta imagen, que hay muchos autos que se estacionan arriba de la ciclosenda, que insistimos en que no son estacionamientos, pero aún así todavía existen esto. Y esto es algo que obviamente como municipio tenemos súper claro que tenemos que mejorar, pero también es un trabajo ciudadano, no solamente del municipio, sino que de toda la ciudadanía. Por lo mismo tenemos tal vez estas estrategias como campañas de convivamos mejor en la calle, respeta el espacio de las y los ciclistas, pero también respetemos a los peatones y los automovilistas. Y algo importante también que quería mencionar, que también es un fenómeno que hemos visto que tal vez a ustedes les podría interesar y que estamos también trabajando con otros estudiantes de otras universidades, es que en Renca tenemos mucha voluntad política de generar la implementación de este tipo de estrategias, y que en general hay gran parte de la ciudadanía y de los habitantes de Renca ven esto como algo positivo para la comuna. Hay grupos que no están tan de acuerdo y que tal vez, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto como de backlash, que se estudia en otros fenómenos y en otras ciudades, porque son grupos que están en contra un poco de la implementación de este tipo de estrategias, que probablemente pasan muy rápido, como ocurrió aquí en Renca. Entonces tuvimos un grupo muy fuerte de vecinos que estaban en contra de la implementación de una ciclosenda frente a su casa, y es algo que hemos seguido trabajando, mejorando las estrategias de comunicación y de talleres de diseño con ellos, para que obviamente ellos puedan ver el beneficio que este tipo de estrategias puede tener en el diario vivir y también cómo puede mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son las futuras acciones que vemos, no solamente en términos de la ciclosenda, sino que en general, cuáles son los desafíos que tenemos? Uno, seguir un poco contándole esto de cómo mejorar la convivencia vial, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una implementación de unos cursos de educación vial estamos generando unas asambleas abiertas a la comunidad y también con grupos escolares, de cómo generamos espacios de respeto y de convivencia vial que puedan ir respetando todos los modos. Seguir fomentando, obviamente, la movilidad peatonal y ciclista a partir de las estrategias tanto del PYME, del plan de inversiones, como de la estrategia de movilidad. Mejorar el transporte público, que es algo, tal vez una escala que a escala municipal es compleja, pero creemos que a través del mejoramiento de paraderos y de las rutas seguras podemos generar ese tipo de iniciativas. La gestión de transporte de carga, que es algo que también les comentaba, de la convivencia entre modos. Y finalmente, seguir gestionando la demanda de vehículos privados, porque vemos que hay un uso progresivo y en aumento del auto,
y que creemos que tenemos que ir mejorando la convivencia, como les decía, con otros modos. Eso, y ahora yo creo que dejamos el espacio, ya hablamos mucho con Consuelo, así que dejamos el espacio para dudas, comentarios, preguntas. Muchas gracias, Andrea y Consuelo. Súper interesante ambas presentaciones, así que desde mi punto de vista yo le agradezco súper cada uno de los puntos que conversaron ustedes y cómo se enfrenta un poco los desafíos para el municipio, ¿cierto? Ustedes plantearon hartas cosas y ojalá cada uno de los estudiantes haya adquirido un poco ese desafío para sus propios proyectos también. Y quiero destacar también algo súper interesante pensando en el curso, que también para quienes están conectadas y conectados hoy día, es súper interesante que potencialmente los proyectos que ustedes están diseñando podrían ser un insumo para el plan de inversión. Entonces también hay un potencial bien grande, y como bien decía Andrea y Consuelo, hay voluntad política para hacer proyectos. Obviamente también hay que buscar equilibrio en la ciudad, ¿cierto? Y hay veces que hay grupos que no quieren algunas cosas, pero se puede ir avanzando. Entonces yo creo que véalo también como una oportunidad también esto de poder acercarse a algo más práctico, ¿cierto? Un proyecto directo a un municipio que lo está necesitando hoy día y que lo está valorando mucho. Entonces ahí véanlo como una buena oportunidad, como decía. Entonces, y también quería destacar, por ejemplo, hay algunas preguntas por el chat. Ahí Corina estaba mencionando, una alumna, ¿cierto? Estaba mencionando el tema de las ciclovías. En algún momento se habla de que hay algunas ciclovías ya construidas o se iban a construir. Y cómo, me imagino ahí, Corina, si me permite, ahí tú puedes seguir expandiendo la pregunta, pero me imagino cómo se relaciona un poco las ciclovías que se pensaban construir con esas ciclosendas, tal vez. Y ahí Corina también menciona otra pregunta ahí de cómo esa gente que no quiere una ciclosenda frente a su casa, cómo manejan esa situación. Porque, claro, hay veces que no se quiere eso y la persona que vive justo al frente ahí le pone una ciclosenda donde antes tal vez estacionaba su auto. Entonces se habla con ellos directamente, se les plantean los beneficios. Entonces, por un lado, claro, cómo se congenia esas dos cosas, la ciclovía con la ciclosenda, y por otro lado, tal vez cómo se va trabajando las ciclosendas cuando hay grupos de vecinos o vecinas que no las quieren. Esa sería una pregunta, tal vez, a que vayamos discutiendo. Y por favor, ábranse más dudas y preguntas que le hagan a Andrea y Consuelo directamente también. Gracias, Corina, por las preguntas. Yo creo que, claro, la estrategia que nosotros tenemos a partir de la ciclosenda es generar un plano de a largo plazo, es decir, cómo vamos consolidando estas ciclosendas y que después se transformen en ciclovías. Porque, claro, obviamente nosotros creemos que el estándar no es el mejor. Hoy en día tienen la mayoría, la gran parte de las ciclosendas son a partir de pintura y pequeños elementos verticales para delimitar espacios, pero obviamente quisiéramos contar con más recursos para tener segregadores, por ejemplo, semáforos ciclistas. Entonces, finalmente, las ciclosendas son un primer paso, nosotros lo llamamos como a corto plazo, y después consolidar esta red de ciclovías. No sé si respondo a tu pregunta, Corina, espero que sí. Y la segunda, en relación a cómo manejamos el manejo con las personas que no quieren la ciclosenda, ha sido algo súper complejo, porque en realidad yo creo que también tiene algo como un cambio cultural, como decir, entender que este tipo de iniciativas son un beneficio para todas las personas, y no solamente ellos, claro, entendían que a ellos no los beneficiaba porque ellos tenían un estacionamiento, por ejemplo, y estaban acostumbrados a dejar sus autos fuera de su casa, y que si bien nosotros técnicamente les dábamos muchos argumentos para entender que finalmente la calle es de todos y todas los chilenos, es un bien nacional de uso público, y que no le pertenece a nadie, y que por eso creemos que la distribución vial es importante, porque hoy en día el auto tiene mucha cabida en ese lugar, y hay que entender que los modos se comparten, la calle se comparte en distintos modos. Entonces, es algo que estamos tratando de incentivar, obviamente con mucho diálogo, porque creemos que imponiendo soluciones también es difícil que las personas puedan entender cuáles son los beneficios.
Y a partir de eso, claro, hacemos muchas reuniones de vecinos. Ahí también, obviamente, nosotros hacemos el mea culpa de que también tenemos que, esa primera experiencia tal vez fue muy rápida y no le dimos suficientemente tiempo a los vecinos como de tal vez hacer sus aportes, y ahora estamos generando como toda una gran estrategia de participación, de que todas las ciclosendas puedan contar con distintos talleres y espacios para que los y las vecinas puedan ser parte del proceso completo. Muchas gracias. Súper, hay más preguntas, ahí yo les voy ayudando para ir respondiéndolas. Agustín Santamaría menciona qué tan relacionados están los espacios públicos con las personas con discapacidad. Ahí tal vez me permito, perdón Agustín, tal vez expandir un poco, cuando ustedes tal vez mencionaban que uno de los planes era la reposición de veredas o el tema de los paraderos también, o incluso, bueno, ahí ya espacios públicos, entendiendo tal vez como tal vez algo más expandido, tal vez como plazas, áreas verdes y otras más, pero ¿cómo se relaciona lo que ustedes están realizando como proyecto, pensando en hoy día, especialmente en personas con discapacidad, que al final igual es beneficioso para todas las personas, al final? Si se hace una ruta accesible, al final termina siendo usado por todos y la gente se ve beneficiada. Entonces, ¿cómo van ustedes incorporando tal vez la accesibilidad universal en este tipo de proyectos que pareciera ser que son súper necesarios, ¿cierto? O sea, en cuanto a las veredas, porque ahí él acotó principalmente a las veredas. Bueno, las veredas hoy en día deben tener, todas las veredas que se construyen deben tener un estándar de accesibilidad, el Servio así lo indica, las bajadas, los rebajes de solera, en fin, justamente para que tengan accesibilidad. Los paraderos también tienen que tener las baldosas podostáctiles. O sea, existe una normativa asociada como para que todos los proyectos a futuro al menos cumplan con estándares de accesibilidad. Y nosotros también los fomentamos porque no solo basta como con cumplir con esos mínimos, sino también, por ejemplo, fomentar estos cruces seguros que permitan un cruce, por ejemplo, elevado, o que permitan tener más tiempo para cruzar, porque también pasa que no solo estamos pensando como en silla de ruedas, sino personas con movilidad reducida en general, o sea, un adulto mayor, por ejemplo, con un bastón, con un burrito, que requiere más tiempo para cruzar en el semáforo, o que requiere más asientos, por ejemplo, en un área verde, más asientos con respaldo, como ciertos elementos que tal vez no están dentro de la normativa específica de que pase por ahí una silla de ruedas, pero que también contribuyen mucho a la calidad de esos espacios públicos y que efectivamente la gente los use, porque al final no sacamos nada con generar nuevos espacios públicos, pero que nadie utiliza. Y ahí me permito expandir un poquito también esa idea que me parece súper interesante de cómo se usan los espacios al final, como dice Consuelo, y también la dificultad, me imagino, que es poder desarrollar estrategias que apunten a eso, porque, por ejemplo, no es fácil, me imagino, ir a la unidad operativa de control de tránsito y decirle, mire, desde ahora para adelante, todos estos cruces que yo le marco acá en puntito rojo, usted me los tiene que programar para una velocidad peatonal de 0,5 metros por segundo en vez de la usual que se usa 0,9 o 1,1. Entonces, eso al tiro te van a decir, no, pero es que eso va a enlentecer el flujo vehicular, van a generar demora. Entonces, qué difícil, me imagino, es que haya un buen equilibrio al final, ¿cierto? O sea, que se incorporen estas medidas, ya sea por normativa, pero también por otro lado, cosas que no están en la normativa, como lo que tú recién decías, Consuelo, lo de la velocidad peatonal y cómo hacer cruces más seguros a nivel de programación de semáforos. Eso no está en la normativa y eso es súper desafiante, porque ¿cómo se lo plantea? Le dice, mire, sí, es que esto va a ser beneficioso, pero casi tienes que hacer un estudio de simulación de las demoras de vehículos con todo un análisis para solamente decir, mire, sabe que el señor o la señora necesita cruzar. Es una cuestión básica, que parece ser como lógica y que como no está la normativa tal vez ahí puesta, no la implementamos, como que perdemos el criterio. Es una reflexión tal vez un poquito mayor, pero... Nosotros tenemos ahí una experiencia que yo creo que tú la conoces, con Redactiva, que es este proyecto justamente que permite que ciertos cruces tengan más tiempo peatonal, en caso de que en el fondo tienen como unas botoneras. Entonces las botoneras, las personas con movilidad reducida
pueden accionar la botonera cuando están esperando, entonces automáticamente el semáforo en ese tiempo va a darle 10 segundos más de cruce. Es un proyecto que, bueno, ha estado un poco, bastante parado por temas de recursos y de la pandemia, pues estallido social en general, porque la Unidad Operativa de Control de Tránsito, después del estallido social, básicamente se dedicó a reponer millones de semáforos y nunca más nos pescó. Pero es un proyecto interesante justamente por eso, porque al final del día es una cuestión bastante pedestre, pero que nunca está pensado, los semáforos no están pensados desde el peatón, están pensados desde los autos. Y Claro. los autos no son personas, las calles no se miden por la cantidad de autos que pasan, sino por la cantidad de personas que transportan, entonces, en el fondo, la mirada está puesta en otro lugar. Sí, me parece súper interesante. Incluso estas botoneras, yo no sé cómo son físicamente, pero una persona que Son no como las de la tiene... tarjeta VIP, como las de igual que una Ya, tarjeta, eso está donde bueno. uno pasa la VIP en el bus, Se uno usa pasa una algo tarjetita. parecido. Sí. Claro, porque me pongo a pensar personas que no tienen las extremidades, por ejemplo, los dedos. Claro, si era una botonera, no puede pinchar, ¿cierto? No. Ellos Son son unos pulsera, ¿o no? brazaletes. Sí. Sí, Una unos brazalete. brazaletes, entonces la persona Perfecto. pasa el brazalete y tiene un chip y además eso permite contar la cantidad de gente que pasa. Tiene un montón de beneficios en el fondo. Súper interesante. Miren, aquí hay otra pregunta también de Vicente. Y Vicente dice, ¿cómo poder anexar la próxima estación de metro con las bicicletas? Y ahí si me permite, Vicente, expandir la pregunta, yo creo que es súper interesante esto de la intermodalidad. ¿Cómo se va a dar realmente? Esta idea que ustedes quieren, por ejemplo, de poner estacionamientos, ¿cierto? ¿Cómo esos estacionamientos son seguros? En fin, ahí yo creo que hay harto ahí tal vez que tal vez nos pueden contar ustedes. No sé cómo lo están haciendo con Metro, esa relación con Metro, no sé cómo irá, pero cuéntenos un poco. Bueno, una de las ciclosendas que les mostraba al poniente va directamente en Avenida Vicuña Maquena, donde van a estar las dos estaciones que van a llegar a Renca de la línea 7. Bueno, y ahí obviamente hoy día son ciclosendas, esperamos que en el futuro ya sean ciclovías. Pero claro, como que nosotros estamos proyectando bici estacionamiento tanto en una de las estaciones de metro como en la nueva estación de tren que va a llegar a conectar Batuco-Santiago, entonces va a tener una estación en Renca, frente al Parque de las Palmeras. Ahí también proyectamos generar como esta intermodalidad que tú mencionas, Sebastián, que creemos que ojalá pueda también involucrar no solamente como a las personas que llegan a Renca, sino que a los mismos renquinos que internamente puedan hacer sus viajes en bicicleta para trasladarse a otras comunas en el metro o en el metrotren. Sí, yo creo que todavía nos queda harto trabajo con Metro para mejorar o generar nuevos espacios que son solicitudes que ya se hicieron, como que el diseño propio de la estación pudiera contemplar bici estacionamiento. Entonces todavía es algo que está en desarrollo. Ya, súper, qué genial. Mire, y acá hay otra pregunta también de Maximiliano, que dice, ¿cómo se entiende un poco esa extensión de las ciclosendas con las nuevas ciclovías? Un poquito tal vez recogiendo lo que habíamos hablado antes, pero en el sentido también de que si estas ciclosendas se van a expandir ojalá para toda la comuna o van a ir de acuerdo a la cantidad de flujos que se generen de ciclistas y de ahí se va un poco abriendo a consolidar ese espacio, tal vez construyendo una ciclovía encima de esa, tal vez, o se va a ir construyendo la ciclovía por parte y en paralelo a la ciclosenda, tal vez por ahí, no sé, ¿qué les parece Sí. eso? Es interesante la pregunta de Maximiliano porque nosotros ya estamos haciendo evaluaciones de las ciclosendas, o sea, ustedes ya vieron que teníamos un poco cómo ha aumentado los flujos, etcétera. Y por ejemplo, la primera que hicimos, que fue en Infante, esa ya tuvo un segundo financiamiento para mejorar su estándar. Entonces ahí recibimos aportes externos del municipio, del GORE, etcétera, para mejorar ese estándar. Entonces, claro, está súper medido donde cómo priorizamos un poco cada ciclosenda a partir de cómo van las demandas y los flujos de cada una. Ahora, yo creo que en general lo que buscamos es que toda la red que tenemos proyectada pueda después tener un estándar de ciclovía, porque creemos que las ciclovías están pensadas en las principales avenidas de la comuna. Y ahí tal vez se vuelve algo importante, tal vez el plan de inversiones, porque es donde finalmente podemos sacar más recursos para invertir en este tipo de iniciativas.
Súper. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, comentario. ¿Alguien A más mí se anima? me gustaría hacerle una pregunta. Muchas gracias, Andrea y Consuela, por la presentación, porque nosotros estamos haciendo a todos los proyectos sin conocer el lugar y sin poder, sin poder ir, así que bacán poder ver ustedes que trabajan en la municipalidad. Eh, bueno, temas como la gente en la partición modal en Renca, si no me equivoco, la mayoría de la gente va es caminando y en transporte público. Entonces me gustaría saber de parte de ustedes qué proyectos para hacer más ágil el transporte público, como cuáles son los que prefieren y qué problemas se genera de repente con estos proyectos como para hacer más eficiente el transporte público y estos proyectos que nos comentan sobre la ciclosenda y ciclovías, que igual capaz que con una ciclovía, ciclosenda, uno puede, como discutían antes, hacer más lento el flujo de buses o cosas así. No sé si quieres, yo hago una parte y tú Ya, me tincas. Es que en temas de transporte público, yo creo que en general hay que pensar que como municipalidades, como comunas, tenemos poca injerencia. O sea, nosotros no decidimos, nosotros Renca y nosotras ninguna comuna decide por dónde pasan las micros, por dónde pasa el trazado del metro, por ejemplo, por dónde pasa. Ninguno de estos proyectos tienen injerencia comunal. ¿Ya? Vienen desde una planificación metropolitana y que nosotros en general heredamos, ¿ya? El metro es de hecho el mejor ejemplo de eso. El metro llega a un sector de Renca que está todavía en desarrollo, que no es céntrico, que en general tiene menos densidad poblacional. Obviamente a nosotros nos hubiese gustado que llegara en un lugar más céntrico, en la plaza de Renca, pero no es una decisión que dependa de nosotras. Entonces, en ese sentido, nosotros como que nos adaptamos mucho más, hacemos sugerencias, tratamos de ingerir lo más posible, pero no depende de nosotros. ¿Ya? Y yo creo que ahí es como que entra la planificación que sí podemos hacer nosotros, que son, por ejemplo, las ciclosendas. Sí, y ahí yo creo que, claro, esto, nosotros hemos tenido varias conversaciones con el ministerio, porque obviamente, por lo mismo que mencionabas tú, o sea, los flujos de Transantiago se vieron afectados un poco por la implementación de esta ciclosenda, y yo creo que hoy en día hay más voluntad para la implementación de este tipo de ciclovías, porque en realidad nosotros hay muchos que no contamos con la aprobación del ministerio porque sabíamos que nos iban a decir que no, de una. Entonces, finalmente dijimos como, bueno, o la hacemos como podemos, obviamente que después fue una revisión normativa con el ministerio y ellos también ampliaron un poco y generaron una guía para la implementación de ciclosenda dentro del estándar, porque antes era muy rígido, era como criterio ciclovía y después amplió un poco a criterio ciclosendas. Y ahí es como la discusión con el ministerio para cómo afectan los flujos es como uno a uno. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en una de las principales calles hay mucho flujo porque al final de la calle, a la avenida Condel, hay llegan todos una línea de Transantiago. Entonces, nosotros queríamos ampliar un poco las dimensiones de la ciclosenda, porque ahora el ministerio le puso recursos para que mejoráramos la ciclosenda, y queríamos ampliar un poco el ancho que tenía esa ciclosenda. Pero finalmente, en conversaciones con el ministerio, ellos consideraban que eso iba a generar que la calle se angostara mucho y que no se iba a poder tener esta pista como 1,5 que se dice, que es como que podría adelantar en algunos casos de emergencia, etc. Entonces, en general, yo creo que es algo que está todavía en discusión y en constante conversación, para que obviamente los flujos no se vean tan afectados, principalmente en el transporte público, pero a la vez que se empiecen a incentivar la construcción e implementación de este tipo de infraestructura que beneficia y hace que aumenten los viajes ciclistas. No sé si respondimos tu pregunta, Maximiliano. Sí, muchas gracias, sí, en verdad, gracias por la aclaración, tiene todo el sentido que ustedes en verdad asumen estos proyectos relacionados al transporte público, ustedes asumen esos proyectos, no es que tengan tanto influencia y bueno, por eso tienen más influencia, tienen que ponerle más ganas a estos proyectos que ustedes pueden influir más y entonces, otra cosa nada que ver,
por lo que entendí, ustedes la plata para estos proyectos la sacan por la inversión inmobiliaria que hay en la comuna. Las empresas pagan cierto porcentaje de plata, ¿o no? No todavía. No todavía, ya. En el futuro va a ser así a partir del plan de inversiones. O sea, ya están generando los aportes, pero Sí. todavía no hay ningún proyecto que haya sido financiado a partir de eso. Todavía los proyectos que nos llegan, y que va a seguir siendo así, van a tener recursos desde el GORE, desde el ministerio, y desde el municipio, pero en general los recursos vienen desde otras instituciones también. Perfecto. ¿Y sus proyectos prioritarios en este momento es todo lo que nos comentáis en la presentación de la ciclosenda y la ciclovía? ¿Eso de de dónde vienen los recursos? No, como los proyectos prioritarios en este La momento. priorización. La priorización. ¿Serían la ciclosenda? O sea, el plan de inversiones tiene, como tenemos estas dos grandes áreas, que son movilidad y espacio público, yo te diría que siempre vamos a tener una línea en ambas, como implementando movilidad y cómo mejoramos áreas verdes, generamos nuevos espacios públicos. Dentro de movilidad sí van a ser la ciclosenda y las ciclovías nuestra prioridad, porque, por ejemplo, los pavimentos para mejorar vereda, generalmente hay fondos que están vinculados a la pavimentación de veredas. Entonces, vamos a seguir trabajando en esa línea de proyecto a partir del mejoramiento de veredas con los pavimentos participativos, por ejemplo, y las ciclovías creemos que no tienen tantos recursos, entonces queremos un poco aprovechar el plan de inversiones para utilizar esos recursos. Buenísima, muchas gracias. Yo tengo otra duda que es respecto a la primera parte de la presentación, que escuché algo como que para presentar los proyectos había como, no sé, como que había que poner plata o es como una restricción o algo así, no entendí muy bien. A ver si que me podían aclarar, porque para mí eso es como una traba para poder generar proyectos, al fin y al cabo. La ley de aporte al espacio público lo que establece es que los proyectos inmobiliarios, es decir, si yo hoy día quiero construir un edificio, por ejemplo, o quiero construir una casa, o lo que sea, dentro de las cosas que tengo que pagar un porcentaje del avalúo fiscal de mi terreno en un aporte. Y ese aporte es el que se va a esta cartera de proyectos en movilidad y en espacio público. Eso es un aporte nuevo, adicional, que antes no existía y que ahora permite generar esta cartera de proyectos y poder financiarla. ¿Ya? La innovación de esta ley es que ahora se incluye el espacio público dentro de lo que se financia y que todos los proyectos aportan por igual, o sea, de manera proporcional y universal. Antiguamente, a través del EISTU, solamente mitigaban los proyectos que tenían sobre cierta cantidad de estacionamientos, no se medía su impacto un poco más integral. Ahora se entiende que cualquier proyecto que densifique debe aportar porque genera un impacto en el entorno y eso debe ser de algún modo mitigado a través de estos aportes monetarios. Perfecto, entiendo. Pero eso sería entonces como un enfoque directamente a los proyectos privados. Pero si viéramos, por ejemplo, un proyecto ya directamente con un enfoque social, como el que nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo estamos viendo implementación de skatepark o espacio urbano, entonces eso sí o sí en la densificación del espacio. Eso no densifica. Eso no densifica. Tú densificas en la medida que más gente llega a vivir ahí. Por ejemplo, yo hago un edificio, entonces en vez de haber una casa en ese terreno, hoy día hay 50 departamentos. Entonces hay más gente, hay más densificación de gente, entonces yo debo aportar. Pero si tú vas a hacer una plaza, un parque, no aportas porque ahí no vive gente, eso no densifica, eso es espacio público. O sea, pero es que yo igual lo veía porque de repente un skatepark hace que mucha más gente de otras comunas lleguen a ese sector y haya un mayor flujo de personas directamente. Claro, pero el enfoque de la ley está un poco en algo un poco más conceptual, como decir, cómo el ámbito privado, o sea, como el uso social de la propiedad, es decir, cómo eso tiene un impacto en el resto de la ciudad. Y yo creo que esto es importante porque dentro de la discusión de que se ha dado como de la hiperdensificación de Santiago, es decir, como que llegan inmobiliarias y construyen, no sé, edificios de 30 pisos, y eso tiene impactos en la red en general, la infraestructura.
nadie se hace cargo un poco. Entonces, decir, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Y es a partir de este aporte. Entonces, claro, lo que tú mencionas, que claro, puede ser que un skate park atraiga mucha gente o un parque atraiga mucha gente, pero eso es algo tal vez positivo, porque generalmente son a partir de espacios públicos, áreas verdes. A diferencia tal vez de lo que estábamos viendo con la implementación de este tipo de edificios, que la carga no estaba siendo recibida a través de un skatepark, por ejemplo. Entonces, lo que busca hacer esta ley es un poco hacerse cargo de eso, decir cómo densificamos, sí, pero también entregamos espacio público a la ciudadanía un poco. Ah, ya, claro, entiendo. Muchas gracias. Igual tengo otra pregunta respecto a la implementación para gente no vidente. O sea, en el espacio público, ¿cómo se puede hacer eso? No sé si escuchaste la parte en que explicábamos los temas de accesibilidad universal y el estándar. Ya. Ahí las rutas podotáctiles que establece el Servio para las veredas, por ejemplo, incluyen eso, justamente para que sean accesibles para una persona no vidente. Ahora, obviamente en el espacio público estamos muy al debe al respecto. Hay poco, más allá de los pavimentos, hay poca normativa asociada a eso. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, ahí yo no sé si están trabajando con personas no videntes en su proyecto. Yo estaba haciendo un proyecto de justamente la implementación de un skatepark para personas no videntes. Entonces, No sé si conocen la aplicación que se llama Lazarillo. no, no. Es súper Me parece que interesante sí. porque en general es como una plataforma que ayuda a las personas no videntes como dentro de la ciudad. Ahí la dejo para que la exploren, en verdad. Ya, muchas Pero gracias. se pueden meter dentro de la aplicación. Sí, yo tuve que hacer un proyecto para la U también para la gente no vidente y cuando ya entré a juntarme con la gente, me comentaban harto sobre la aplicación de la salida. Súper. Bueno, ahí también Maximiliano puede haber interacción ahí con Gastón, también le puedes comentar alguna idea de tu experiencia Sí, que en ese proyecto. hicimos para un ramo, hicimos como un aparato que reconocía colores y suponte si reconocía el rojo vibraba una vez el aparato. Si reconocía el verde vibraba 2 veces, entonces como que podían reconocer colores. Perfecto. No era tan asociado con proyecto y movilidad. No, pero se puede aplicar de alguna forma. Sí, pues, o sea, estoy Claro. pensando como los cruces semafóricos, como que Exacto. se podría implementar. Claro. Así que hay harto ahí que decir también, Maximiliano, para ver si quisiera expandir esa idea en este curso también, no es menor. Claro. Así que bueno, yo creo que estamos en la hora. En verdad agradezco mucho a Andrea y Consuelo y a quienes preguntaron y participaron. Creo que se da una interacción súper interesante en este tipo de cosas. Yo Profesor, sé que... Dale, María Ignacia. perdón que yo tenía una última pregunta. Ah, sí, dale nomás. Si Pero vamos a extendernos un poquito. algo en verdad bien cortito y quizá un poquito más a modo general, no tanto que tenga que ver con la comuna de Renca, pero vi el otro día un reportaje de la ciclovía, volviendo al tema de la ciclovía, de como por dónde o cuál es su opinión quizá de por dónde pasa la implementación de la creación de estas ciclovías. Y la calidad al final de estas, porque escuchaba que, por ejemplo, yo vivo en Ñuñoa y decía el reportaje que las ciclovías de Ñuñoa eran como las peores casi que se han implementado dentro de Santiago, y yo mismo tenía que pasar por ahí, o sea, hay que esquivar árboles y un montón de cosas, entonces, como, ¿por qué se hacen estas ciclovías que quizás no son tan buenas? Como, ¿cuál es la decisión que se tiene que tomar de repente por hacer una ciclovía que quizás no es de tan buena calidad versus el hacerla o no hacerla? Como, ¿por quién pasa eso? ¿O por dónde pasa eso? Yo voy a hacer una distinción porque yo creo que, claro, las ciclovías que se han hecho en Ñuñoa y se han hecho en otras comunas también, tenían entendido como que el estándar o la manera de implementar y diseñar una ciclovía era sobre arriba de la vereda. Esa era como una visión más de cómo se tenía que
diseñar y ejecutar la ciclovía. Y por eso mismo tú mencionas como que, claro, que las ciclovías están entre medio, aparece el poste, el árbol, o sea, en verdad son un peligro público. Yo como que también he andado 1000 veces y encuentro que es muy peligroso. Pero hoy en día yo creo que ya hayan entendido dentro como del ámbito más del diseño urbano, de que finalmente lo que hay, cómo se diseña una ciclovía a largo plazo es distribuyendo la calle, el uso de la calle. O sea, del espacio donde hoy en día tal vez tenemos priorizado el auto, es decir, cómo hacemos que ese espacio también pueda entrar la bicicleta. Y entonces, por ejemplo, las estrategias que nosotros hacemos en ciclosendas siempre están arriba de la calle, no están en la vereda. Porque a la vereda también le quitamos espacio a las áreas verdes, al peatón. Sin embargo, si la pasamos a la calle, podemos redistribuir ese espacio, es decir, como que todavía se pueden trasladar los autos, tal vez un poco más apretados, pero le damos cabida y diseño a la ciclovía. Entonces yo creo que igual ha sido un cambio como de paradigma en el tiempo, en los últimos años, que uno ve tal vez que hoy en día son yo no he visto últimamente ciclovías diseñadas sobre las veredas, ya como que se entendió como el cambio de switch, es decir, como distribuyamos el espacio vial y no usemos el espacio de la vereda. Ah, perfecto, muchas gracias. La verdad no sabía de ese cambio de paradigma de que ahora las ciclovías son, o los proyectos están para usar en la calle y no la vereda, no conocía eso, así que muchas gracias. Sí, o sea, yo creo que todavía estamos viendo como el cambio, pero como si te fijas, las que se han hecho en el último tiempo, todas son en la calzada, en realidad. Ya, muchas gracias. Sí, muchas gracias María Ignacia por la pregunta, no había visto ahí el chat que estabas pidiendo preguntas, disculpa. Así que yo encuentro súper interesante y de hecho también creo que el tema también da para una buena reflexión. Yo creo que entender el ciclista como parte de la vialidad en el sentido que es un vehículo al final. Entonces, también eso también marca un poco lo que Andrea dice también, como hay un antes y un después, porque también se empieza a constituir ese concepto de que el ciclista anda a velocidades distintas, obviamente, que el peatón. Un peatón anda a 5 kilómetros por hora, por decirlo así, y un ciclista puede alcanzar 6 veces ese valor, por ejemplo. Entonces, las velocidades son distintas y claro, es difícil la situación porque el ciclista, claro, no se siente cómodo cuando está por la vereda, ¿cierto? Porque está por otro lado, ¿cierto? El peatón a una velocidad distinta y cuando pasa la calzada se encuentra con este auto que va a otra velocidad también mucho mayor muchas veces, también se siente incómodo ahí y es muy peligroso. Entonces, es difícil cómo acomodar en los espacios y yo también soy partidario de que a futuro también podamos tener zonas 30 también, que yo sé que ahí el municipio está conversando harto con otras unidades como tránsito también para ir implementando estas zonas donde solamente se puede andar a 30 kilómetros por hora como velocidad máxima a nivel vehicular, ¿cierto? Y permite tener una zona amortiguada de tráfico, ¿cierto? Donde de alguna forma los ciclistas pueden compartir la calzada con los vehículos y no necesita tanta demarcación. Entonces, en algunos lugares como pasajes, ¿cierto? Algunas calles más locales, también se pueden ir haciendo unas ciclosendas, pero tal vez no con tanta demarcación, sino que más bien con estas zonas 30 e ir compartiendo la vialidad de otra manera. Yo creo que también se puede ir avanzando por ahí, aunque claro, preferentemente siempre es interesante ir partiendo por rutas más transitadas, porque es como lo que la gente mayormente usa, porque es más directo, tiene más conexión, pero también hay más tráfico, entonces también tiene esa dificultad. Entonces yo creo que también como expandiendo un poco la idea anterior y recojo todos esos puntos, creo que entre no hacer y hacer, siempre es bueno hacer una ciclovía o ciclosenda. Ahora la pregunta es cómo, yo creo. A través de zona 30, a través de pintura, a través de un mejor estándar. Yo creo que ahí viene la pregunta un poco de cómo vamos a ir generando esta red. Y eso yo creo que por allá va el desafío también. Así que también expando un poquito la idea que decía. Sí. O sea, yo también Andrea. creo que como que cuando uno ve el diseño que existen en otros países, los estándares también son distintos en el sentido de decir, porque también las velocidades de los autos en otros países son distintas. O sea, en Chile, claro, tenemos 50 kilómetros por hora, que en realidad yo creo que
en muchas calles no se cumple. Mm. Y por eso, obviamente, las demarcaciones o las segregaciones tienen que ser distintas, porque si no, obviamente los ciclistas no se van a sentir seguros en ese espacio. Entonces yo también creo que es a medida de que cómo vayamos también generando espacios de seguridad entre modos, que la distribución y el estándar va a ir también variando. Sí, y yo también destaco eso también que conversamos antes, que es cómo la institucionalidad permite que estos proyectos se lleven a cabo. O sea, justamente en las preguntas que se hacían antes, el transporte público pareciera ser que lo ve solamente una unidad, que es el Ministerio de Transporte a través de DTPM. Las ciclovías están empujadas a través de los municipios, los paraderos un poquito también, y aparece después la vialidad, aparecen los semáforos que lo controla la Unidad Operativa de Control de Tránsito, aparte están los Ceremi atrás presionando, tanta institucionalidad distinta de repente, y los proyectos son los mismos al final, es un proyecto que se abarca de diferentes instituciones y lo hace más complejo el aprobar, el ejecutar, y se alargan los proyectos al final. Entonces, en términos de sus tiempos de implementación y mantención, etcétera. Yo creo que también eso da para una buena reflexión ahí, y yo creo que es toda una experiencia que nos cuenta Andrea y Consuelo, y que ojalá cada uno de ustedes la haya ido incorporando como parte del curso. Así que yo de verdad quedo muy contento con esta charla, y me gustaría ojalá poder tener a Andrea y Consuelo más adelante. Yo feliz en algún momento que los grupos vayan desarrollando ya sus proyectos finales, capaz que podamos tener alguna instancia o de envío de los links de cada uno de sus proyectos, y ustedes le pueden dar una mirada cuando tengan un tiempo. Obvio, con calma. felices de recibir los trabajos finales. Perfecto, entonces, bueno, no hay más preguntas, comentarios, quedamos hasta aquí, ¿les parece bien? Así que súper, bueno, muchas gracias, de verdad muchas gracias, y bueno, esta charla va a estar grabada, ahí les compartimos el link para que ustedes también la puedan difundir en caso que la necesiten. Así que muchas gracias a cada uno que se conectó, a cada una que se conectó también, y gracias a Andrea y Consuelo, y espero nos veamos pronto. Chao, muchas gracias por la presentación. Gracias, Andrea. Gracias, Consuelo. Chao, Muy bien. estén bien. Chao. Que tengan una linda tarde, nos vemos.